Bueno, dentro del contexto del IPC, de la jornada del IPCBA que compartimos, a mí me interesó presentar algunos conceptos relacionados al procesamiento de los granos y a la utilización de granos de maíz con diferente contenido de humedad. ¿Qué impacto tiene eso sobre la performance de los animales? Y algún comentario final, digamos, relacionado a cuál sería el beneficio sobre el costo de alimento por kilo producido, cuando utilizamos procesamientos o grados de humedad un poco más elevados respecto de granos secos o granos sin procesar. El concepto principal, digamos, es, dentro de los procesamientos que consideramos, partiendo de un grano entero y pasando por distintas intensidades, como podría ser un partido grosero, un partido más fino o un molido, o incluso hasta llegar a una tecnología como los granos en copos, que en Argentina no están disponibles, pero sí la tienen disponible, por ejemplo, países vecinos como Uruguay. En la medida que nosotros incorporamos algún tipo de procesamiento a nuestros granos, o utilizamos granos con un mayor nivel de humedad, lo que logramos es que la degradabilidad de ese grano, o la digestibilidad, digamos, de ese grano se incremente. De esa forma el aprovechamiento del grano es mayor, es decir, que es una forma de indirectamente incrementar el contenido energético de ese grano. Eso, digamos, tiene ciertos beneficios, es decir, cuando nosotros utilizamos algún tipo de procesamiento o utilizamos granos más húmedos respecto de más secos, al lograr ese incremento en la degradabilidad o en la digestibilidad a lo largo de todo el tracto digestivo del animal, logramos que muchas veces los animales, digamos, logren consumir la misma cantidad de energía, pero lo hagan a expensas de un consumo menor. Eso normalmente está asociado a que los animales que están dentro de un corral, que consumen dietas con una alta participación de granos, es decir, dietas con una elevada concentración de energía, regulan su consumo en función de un consumo de energía objetivo. Para poder mantener constante ese consumo de energía, tienen que comer menor cantidad de alimento. El productor sabe digamos, lo ha aprendido o lo tiene incorporado a algún tipo de procesamiento. El tipo de procesamiento más utilizado, te diría, en nuestro país es el grano, o sea, es partir un grano seco. Ahora, hay otros tipos de procesamiento que son más eficientes que el grano seco partido, como por ejemplo el grano húmedo partido. En parte está asociado al hecho de que cuando uno decide utilizar un grano húmedo, ya le definió el destino. No tiene otro destino que la alimentación animal. Cuando uno ensila o sea, cosecha un grano húmedo y lo ensila, ya está. Ese es un grano que tiene un destino absolutamente definido ya en ese momento. La cosecha del grano seco y el embolsado del grano seco se puede hacer entero y después eventualmente decidir si uno lo quiere partir para dárselo a los animales o lo vende, un grano. Normalmente sistemas que están estabilizados, que ya saben cuántos animales van a encerrar por año, y en función de eso programan las siembras y programan la cantidad de alimento que van a necesitar, no debería ser un escollo muy grande a vencer, decir, bueno, yo tantas hectáreas ya sé que las voy a destinar a la alimentación de los animales, entonces en ese caso sí podría decidir con tranquilidad anticipar la cosecha y cosechar un grano húmedo, procesarlo, embolsarlo y dárselo a los animales sabiendo que ese grano me va a generar una mejor eficiencia de conversión que un grano seco partido, y ni hablar que un grano seco entero, ¿no? Hoy por hoy en Argentina tengo entendido que existen máquinas, yo no las he visto personalmente, no las he visto funcionar, pero sé que existen, seguro en el norte del país, que digamos, van mojando, digamos, el grano en la medida que el grano va avanzando antes de meterse en una bolsa. Entonces esa podría ser una posibilidad para, si yo ya tengo embolsado, cosechado un grano seco, pero decido incorporarle humedad porque quiero mejorar el aprovechamiento de ese grano, bueno, esa sería una posibilidad. Pasar ese grano por esas máquinas que van humedeciendo, digamos, el grano, se craquea,
y se embolsa para que se fermente húmedo y craqueado adentro de esa bolsa. Y dentro del Proyecto Nacional de Nutrición del INTA hay un trabajo que se va a hacer en Salta, justamente donde van a evaluar ese tipo de tecnología, pero con grano de sorgo, donde yo creo que tiene bastante potencial, porque el grano de sorgo comparado con el de maíz es un grano que mucho menos degradable, entonces cualquier cosa que podamos hacer para mejorar la degradabilidad de ese grano va a tener mucho más impacto en el sorgo que en el maíz. El presente proyecto Fontagro tiene como objetivo promover innovaciones tecnológicas en 100 establecimientos demostradores de productores familiares en 4 regiones de Argentina y Perú. Uno de los principales problemas generados por el cambio climático es la disminución o desaparición de fuentes de agua, elemento vital tanto para las familias como para su ganado. A través de los años se corrieron la napa. Entonces el agua que teníamos cerca acá, que estaba pasando por un canalito de cielo abierto que estaba, de ahí sacábamos para tomar. Eso se fue corriendo la napa, entonces se fue secando ese arroyo. Conscientes de este problema, desde el proyecto realizamos innovaciones tecnológicas junto con los productores para la captación y distribución de agua de bebida de uso familiar y ganadero, y de esta forma mejorar la calidad de vida de los productores, evitando que los mismos deban emigrar a las ciudades. Entre las soluciones tecnológicas que se abordan, podemos mencionar la captación de nuevas vertientes y transporte hacia las viviendas. Hicimos una captación dentro del campo demostrador de Fontagro. Hicimos un cuadrito divisorio para los animales. Es medio triste no tener agua en un puesto, así que tener la posibilidad de estos proyectos de armar aguas, captaciones, es muy importante. El calzado de pozos y bombeo para irrigar zonas de pastoreo. Pero hay un pozo, la idea es, y tienen un tanque australiano que generaron hace un tiempo. La idea es poder captar esa agua del pozo, poder levantarla al tanque australiano y de esa manera poder distribuir para la casa también y bueno, para los animales, ¿no? Para los bebederos y traer agua. No, directamente no tengo agua, me llega agua de Zapala, ¿no? Y me llevan por ahí de vez en cuando. Y si no, compraba el agua para mis animales. Conseguimos unos moldes para generar anillos de hormigón, con los que lo estamos generando justo al lado del pozo y armando esos anillos ahí como para después poder calzarlo, ¿no? Lo hice yo con mi hermana, después ayuda de mi hijo también, nada imposible cuando quien necesita la cosa. Aprovechar el excedente de agua para la producción de pasturas de uso ganadero y huertas familiares para mejorar la nutrición de la familia rural. Podemos llegar a hacer pasturas, más pasturas. El tema del agua, lo fundamental es el agua porque eso nos ayuda mucho a hacer pastura para los animales nosotros. De esta manera, el proyecto colabora con la capacidad adaptativa y resiliencia de los sistemas ganaderos al cambio climático. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Gustavo Soria, soy técnico de la agencia de INTA de la ERCHEP de La Rioja. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la abonera, la importancia de contar con una abonera, sobre todo aquellas personas o horticultores que se dedican a la producción de verduras y hortalizas. Es importantísimo contar con la abonera en la huerta porque la abonera es ni más ni menos que el suelo abonado que le aporta fertilidad y calidad a la tierra.
que es lo que nosotros tenemos que tener siempre en buenas condiciones para producir nuestras verduras y hortalizas de buena calidad y en cantidad también. ¿Qué es una abonera? Es el proceso de descomposición de residuos orgánicos que se transforman en tierra negra, que es la tierra que nosotros le aporta fertilidad a nuestras huertas. Hay varios tipos de aboneras. Hay aboneras de pila, hay aboneras en pozo, hay aboneras que se hacen en tacho, pero nosotros recomendamos hacerlo en un pozo porque nuestra zona, que es característica que la falta de humedad, zonas secas, suelos áridos, necesitamos siempre mantener y brindar las condiciones para el mantenimiento de la humedad en la abonera, que es uno de los factores que hacen que la abonera trabaje bien. Los microorganismos que producen esa descomposición necesitan aireación, necesitan también humedad y temperaturas adecuadas, que son otros de los pilares, digamos, para que la abonera nos dé un buen resultado. Para hablar más de lleno de qué es lo que constituye, cómo debemos hacer nuestra abonera, hay cosas que debemos tener en cuenta que sí van o que sí las podemos tener en la abonera y otras cosas que no, lógicamente, que no lo podemos echar. Por ejemplo, lo que sí tenemos que tener en la tierra, tener pastos verdes o secos, echar residuos o desperdicios de verduras, cáscaras de frutas, también podemos echar lo que son los abonos o bosta de caballo, abonos de gallina, de oveja, de cabra, de conejo, esas cosas van, y cáscara de frutas, residuos de té, de mate, de café, todo eso va en la abonera, más se lo va poniendo en capas con suelo, con tierra, si tenemos tierra negra mejor, que también aporta a la descomposición y a la transformación de todos esos componentes en lo que queremos nosotros, esa tierra negra. Lo vamos poniendo en capas, como dijimos, pasto seco o verde, capas de residuos orgánicos, de verduras, algún restito de comida que no contenga grasas ni carnes, esas cosas no van en la abonera, las grasas, las carnes, los vidrios, las latas, los pañales, alambres, plásticos, esas cosas no van en la abonera, y tampoco, digamos, los excrementos de perro y gato, que son nocivos para la salud humana. Entonces, de esta forma hacemos la abonera. Y ¿cómo la hacemos? Cuando ya tenemos todas las pilas, la tapamos para que se mantenga su humedad y la vamos moviendo periódicamente. ¿Y cuándo va a estar lista nuestra abonera? Y en tiempo de verano es más o menos rápido, al cabo más o menos un promedio de 3 meses ya tenemos el abono o la tierra abonada. Y en el invierno tarda un poquito más, entre 5 y 6 meses. Lo removemos con una horquilla y cuando ya no podemos nosotros individualizar o distinguir los distintos componentes que le hemos echado, entonces la tierra está lista ya para ser usada en nuestros canteros, en nuestro surco, que es lo que le aporta la fertilidad a nuestra tierra. Para mí es un gusto ahora invitarles a que entremos un poco más en materia en cuanto a comunicación con este enfoque de género y qué significa ponernos esos lentes para ver la realidad y la acción climática desde una perspectiva diferente. Y es un placer poder invitar a 2 panelistas a que nos acompañen en este momento. Ellas son Cora Gornitsky y Paula Aguilera. Cora es periodista y licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Se desempeña como periodista agropecuaria en la revista del sector. También es funcionaria del INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina, donde desarrolla tareas de comunicación y prensa, con foco en las familias productoras y campesinas. También Cora es editora de colecciones sobre agricultura familiar. Por su parte, Paula es diseñadora de imagen y sonido por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Es fotógrafa, realizadora audiovisual y es además responsable del área de fotografía de la Gerencia de Comunicación del INTA. Es diplomada en género, fortalecimiento de derechos y participación de las mujeres, y de la mano de estas 2 expertas vamos a ver un recorrido de la importancia de las fotografías y
cómo trabajar desde el enfoque de género. Cora, Paula, por favor. Muchísimas gracias y bueno, muy buenas tardes y muy buenos días a todos y a todas. Con mi compañera Paula lo que les vamos a hablar hoy es sobre comunicación, sobre género, sobre fotografía y sobre nuevas representaciones. Y antes les queremos contar de dónde venimos. Nosotras vivimos y trabajamos en Argentina, en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, y nuestro país, así como describían nuestras compañeras que nos antecedieron, asumió compromisos internacionales con metas a cumplir hacia el 2030 en cuanto a la equidad de género. Pero nosotras somos conscientes de que en nuestros espacios de ciencia, técnica, transferencia, desarrollo, históricamente prevalecieron fórmulas patriarcales que recién ahora y muy, muy lentamente comienzan a cambiar. En el INTA, que reúne a unos 7.000 empleadas y empleados, casi el 90% de los cargos de conducción se encuentran reservados para los varones, ¿no? Y persiste aún esa segregación horizontal o vertical, ese techo de cristal, y en sus 63 años de historia, todos los presidentes fueron hombres, y recién en enero de este año, el Poder Ejecutivo de mi país nombró como presidenta a Susana Mirazú, una mujer. Vamos a la próxima placa para pensar e incorporar y entender que si se incorporan más mujeres no es solo cumplir con el derecho a la equidad conquistado en nuestro medio. Para nosotras, esto apunta a renovar los puntos de vista, a dotar de pluralidad las perspectivas, a poner en circulación múltiples identidades. Cuando nosotros hablamos de género, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a las ideas, a las representaciones, a las atribuciones que se construyen a partir de la diferencia sexual. El género, la cultura, la clase social, es esa interseccionalidad que está presente, que se expresa en la vida cotidiana. Ustedes saben que nuestra mirada, nuestro trabajo, pone el foco sobre el mundo rural. Y en ese mundo rural hay un 30% de mujeres en el mundo que se desarrollan actividades agrícolas, pero solo el 4% recibe un ingreso propio. Un mundo en el que la mitad de los alimentos son producidos por las mujeres, pero esas mujeres no tienen en general ni acceso a los recursos productivos, a la tierra, a los servicios financieros, ni a la tecnología. Entonces, si vamos pasando a la próxima placa, ¿cómo miramos? ¿Cómo profundizamos? ¿Cómo contamos todas estas variables agravadas hoy frente al cambio climático? Y nosotros sabemos también que las políticas públicas se van cristalizando con leyes, con normas, y también se plasman en programas, con presupuestos, con financiamiento, como por ejemplo el que ejecutamos junto a Euroclima, el proyecto Resilientes, que hacemos junto con Colombia y Argentina. ¿Cómo establecemos desde el inicio nosotros una perspectiva de género para trabajar los aspectos de comunicación? ¿Qué enfoques metodológicos tenemos que tener en cuenta en nuestro proyecto y en otros proyectos para el que estamos compartiendo nosotros este diálogo que hoy nos proponemos con ustedes? Y pasamos a la próxima placa. Nosotros en el INTA y en el proyecto Resilientes nos vimos en la necesidad de un doble desafío, porque también tenemos que poner en cuestión de qué modo entra la comunicación como una dimensión, ¿sí? Como una dimensión en todos los proyectos, en los programas. Eso también es una lucha que nos dimos las mujeres y también los hombres en relación a los proyectos de comunicación. Y a la vez, cómo ponemos el enfoque de género como una perspectiva transversal a todas las etapas del proyecto. Lo que nosotros hicimos en el proyecto que hoy nos hace compartir este webinar es armar directamente una comisión de género con técnicas y con técnicos y con comunicadoras, y lo que elaboramos es una guía para resilientes con muchas preguntas y con muchas recomendaciones para todas las etapas del proyecto. Y vamos a la siguiente placa. Nosotros nos hacemos numerosas preguntas que nos permiten mirar otras cuestiones vinculadas a los géneros para que aparezcan nuevos emergentes. Cuando se incorpora una tecnología, por ejemplo, una tecnología de agua, es muy distinto lo que propone una mujer
a lo que toma en cuenta un hombre, ¿no? Y pasamos a la siguiente placa para contar cómo lo hacemos. Cuando las mujeres participan de los talleres, cuando entrevistamos a las mujeres y a las jóvenes, cuando nos dan su punto de vista, cuando cuentan su historia, ¿sí? Cuando ahí aparecen cuestiones que no estaban presentes, ¿sí? Aparecen cuestiones de hábitat, aparecen cuestiones de acceso a la educación, aparecen cuestiones de infraestructura doméstica, de nuevas prácticas orientadas a la agroecología, a la alimentación, al modo de medir los riesgos frente al cambio climático, que si no se ponen en circulación, que si no se recuperan, quedan nuevamente invisibilizadas. Y de eso se trata esta mirada. Y bueno, para esa mirada nada mejor que poner el foco en la fotografía, y entonces ahora vamos a escuchar a continuación, les paso con mi compañera Paula para hablar del recorte fotográfico, del foco de los estereotipos y de estas nuevas representaciones. Bueno, muchas gracias, Cora. Con Cora somos compañeras de un equipo de comunicación de un proyecto de Euroclima Plus de producción resiliente de alimentos aquí en Argentina. Y un poco cuando al principio hablábamos de qué podíamos compartir en este webinar, la idea era reflexionar sobre el poder que tenemos cuando vamos a producir una imagen en esto de construir nuevas representaciones. La verdad es que lo primero que pensé fue, bueno, si viviésemos en otro tipo de mundo, no estaríamos fotógrafas y fotógrafos haciendo malabares para retratar a las mujeres que están tal vez sentadas en una conferencia escuchando, porque podríamos estar fotografiando al panel de expertas que está en el escenario. Creo que todas y todos los que estamos hoy acá trabajamos en pos de esa transformación, y la verdad es que lo celebro. Y lo que pensaba es que tal vez lo que yo podía aportar hoy como fotógrafa eran algunas recomendaciones, tal vez incluso prácticas, para poder hacer estas fotografías en el mientras, y también para poder aportar a ese cambio. ¿Por qué? Porque, bueno, las imágenes son, la verdad que una herramienta muy potente cuando hablamos, por ejemplo, de mostrar la desigualdad de género. Les voy a mostrar un ejemplo. Quería mostrarles un ejemplo de la revista Elle, que tomó imágenes que ya habían sido producidas de reuniones de altos mandatarios y mandatarias, de G20, eventos, y lo que hizo fue borrar a los hombres de las fotografías. Qué impactante, ¿no? O sea, la campaña era justamente mostrar la dificultad que tienen las mujeres en acceder a espacios de poder real. Entonces, quería un poco mostrar cuán importante es la fotografía, que con un poco acá en este caso, una fotografía y un poco de Photoshop, podemos dar un mensaje tan potente. Pero también pensaba, cuidado, porque así como podemos generar esto, también podemos aportar a reforzar visiones estereotipadas. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de eso, ¿de qué estamos hablando? Bueno, los estereotipos, digamos, se construyen a través de repetición, estamos bombardeados constantemente por imágenes, sobre todo en las publicidades, que nos dicen cómo son las mujeres, cómo son los hombres, y incluso en estas falsas verdades, digamos, se arman escenarios y mundos con respecto a lo femenino y a lo masculino, en donde tal vez lo femenino esté más relacionado a trabajos de cuidados, a el ámbito más privado. En cambio, el ámbito masculino tiene que ver con la toma de decisiones, se muestran representaciones de hombres en el ámbito público, siempre parados, hablando, siendo escuchados. Bueno, y
creo que lo primero que podemos pensar como productores de imágenes cuando salimos a hacer esas imágenes son, ¿qué estamos aportando? ¿Estamos aportando a reforzar esos estereotipos normativos o estamos aportando a mostrar una diversidad de representaciones? Y creo que eso es muy importante, sobre todo para poder mostrar mujeres en otros roles que tal vez no estamos tan acostumbrados a ver, sobre todo nosotros que estamos trabajando con respecto a un programa, un proyecto como Euroclima, que lo que está haciendo, digamos, si en nuestro caso, por ejemplo, en Argentina, producción resiliente de alimentos en un contexto de cambio climático. ¿Y quiénes son las que se acercan, las que están, bueno, las que son más vulnerables, pero no solo eso, sino también las que están buscando maneras de acceder a tecnologías, las mujeres? Entonces, es importante, me parece, que nosotros podamos reflejar eso en nuestras fotografías, mostrando estas mujeres en sus diversos roles, siendo muchas veces, por ejemplo, escuchadas y ya no solo mostrándolas escuchando. Y me parece también que es importante que entendamos que hay todo tipo de estereotipos, por ejemplo, relacionados también a los hombres, y que esto nos puede servir para mostrar otro tipo de masculinidades, como por ejemplo, paternando, mujeres accediendo a las herramientas. ¿Y esto significa que ya no vamos a mostrar imágenes, por ejemplo, de mujeres cocinando? No, para nada, porque incluso me parece que es importante visibilizar el trabajo real que hacen y que incluso para mí debería estar remunerado. Pero tal vez en vez de mostrarlas en la casa solas, las estemos mostrando en conjunto, cocinando afuera, en planos detalles de las manos, de la fortaleza de esas manos que pueden acceder al alimento, y me parece que ahí estamos resignificando algunos de esos estereotipos. Recordemos que estereotipos hay un montón, también los hay, por ejemplo, con respecto a cómo mostramos a personas de cierta edad, por ejemplo, mujeres cuando son más grandes, y también con respecto a los cuerpos, y acá yo quería mostrarles la portada de una campaña que hicimos en el proyecto de Euroclima, en donde me pareció muy interesante cómo la ilustradora tomó fotografías que nosotros le pasamos para mostrar otro tipo de cuerpos en donde tal vez nuestras productoras puedan sentirse un poco más identificadas. Y bueno, y un poco también lo venían diciendo mis compañeras que me antecedieron, que bueno, las desigualdades de género no solo, digamos, no existen solas, sino que también hay una superposición de otro tipo de desigualdades, que es esto de la interseccionalidad. Y entonces, también me preguntaba y decía, ¿cómo hacemos para poder representar tal vez muchas veces a mujeres que no han sido las tapas de las revistas anteriormente, y que incluso cuando lo han sido, solo lo han sido a través de nuestro recorte, digamos, de nuestro sesgo, que nosotros vamos y las fotografiamos y después ponemos esa imagen? Me parece que es muy interesante en ese sentido que nosotros y nosotras podamos trabajar, por ejemplo, cuando trabajamos con una organización de productores, que podamos trabajar tal vez si tienen personas que ya están haciendo comunicación, si están haciendo fotografía, poder trabajar con ellos, porque en nuestro caso, por ejemplo, que trabajamos con una organización que se llama la Unión de los Trabajadores de la Tierra, la verdad es que tienen un equipo de comunicación propio que es impresionante, y es muy interesante porque entonces, de alguna manera ya son los mismos protagonistas los que están usando sus discursos y están armando sus representaciones. ¿Qué podemos hacer nosotras y nosotros los fotógrafos respecto a esto? Me parece que algo muy importante es poder co-construir con las personas a las que vamos a retratar cómo quieren ser representadas, poder construirlo con las compañeras. Y esto me parece que se puede hacer a través de una buena preproducción de esa imagen. ¿De qué hablo cuando estoy diciendo esto? No sé, pienso en ustedes técnicos y técnicas y comunicadores, que de repente tenemos que ir a tomar imágenes a un lugar, y entonces, antes de ir, poder hablar justamente con los técnicos y las técnicas de la zona,
poder embebernos de toda la información, saber a quiénes vamos a fotografiar, conocer sus comunidades. Una vez que estemos ahí, para mí es importante que las personas sepan que vamos a ir a fotografiarlos, que estén de acuerdo con eso. También sirve, me parece, poder avisarles a técnicos y a técnicas que estén atentos a que ese día puedan estar las mujeres presentes, porque muchas veces les cuesta por una cuestión, no sé, de que tienen que estar cuidando a los chicos, o sea, o nosotros poder acercarnos a sus hogares, si les parece. Mismo que los técnicos y técnicas que ya vienen trabajando estén ahí, es interesante porque muchas veces hay una confianza que nos puede servir para que las personas fotografiadas se sientan más relajadas y tranquilas. Y que haya técnicas presentes también es interesante para que aparezcan en las fotografías, ya no solo siempre los técnicos, sino también las técnicas. Y bueno, nosotros con Cora trabajamos mucho en equipo, y ella es periodista, y muchas veces cuando hacemos estos viajes, nos gusta una dinámica en donde ella hace primero la entrevista, y yo puedo ir escuchando y estar atenta a levantar algunas cosas para después poder armar nuestras fotografías. Entonces, si tiene una huerta, si junta leña, si le gusta andar a caballo, estar escuchando eso como para después poder proponerle alguna fotografía. Bueno, aquí por ejemplo la técnica presente. Y después poner todo nuestro bagaje técnico en cuanto a elementos de la fotografía, en cuanto a la composición de la imagen, a favor de nuestros mensajes, digamos. Entonces, por ejemplo, utilizar las líneas, los puntos fuertes, los puntos de tensión de la imagen, poder retratar a las mujeres de pie, en una acción, poder utilizar a veces planos contrapicados para enaltecer a nuestras protagonistas. Recordar que las fotos grupales son muy importantes también por la fuerza que tiene lo colectivo y no solo siempre las mujeres en solitario. Fijarse cuánto de la composición ocupa el espacio de la mujer, en dónde la estamos poniendo, digamos, dónde está nuestro foco. Me parece que las fotografías de retrato de mirada son muy importantes porque tienen una fuerza y una potencia muy interesante, pero que también existen alternativas cuando las personas no se sienten cómodas tal vez para mostrar su rostro, el tema de los contrastes de colores, y digamos, incluso aunque tengamos que armar la imagen, me parece que podemos hacerlo en conjunto con la persona si no están dadas todas nuestras condiciones para poder hacerlo. Por último, llegamos, tenemos nuestras imágenes y muchas veces en el envío terminamos enviando menos imágenes de mujeres y más de hombres. Ahí tengamos en cuenta esto, digo, también corrámonos de lo binario, mujeres, diversidades, disidencias, pero que tengan esa presencia, digamos, porque nunca nos vamos a pasar de la cantidad de imágenes que estamos enviando de mujeres. Nunca nadie me dijo, ay no, me pasaste muchas, porque pensemos que son años de invisibilización, así que está bueno poder ahí hacer una mella. Bueno, simplemente esto, reflexionar nosotros sobre el poder que tenemos en esta construcción de imágenes, ponernos nuestros anteojos de perspectiva de género cuando salgamos, sabiendo que las imágenes tienen mucho poder y que nosotros podemos aportar en esa transformación social por la que estamos trabajando. Así que muchas gracias Alejandra por la invitación, y muchas gracias a todos y a todas los que están viendo, especialmente en Argentina, que es feriado, así que les agradezco el acompañamiento. El instituto lleva un estudio mensual del consumidor argentino, que es representativo de lo que es el consumidor de carne argentino, porque tiene más de 1000 casos, ¿sí? ¿Qué intentamos ver durante esta cuarentena, desde un comienzo hasta lo que venimos ya en estos más de 100 días? ¿Qué ha hecho el argentino en su casa? Y lo que ha hecho es cocinar, precisamente, ¿por qué? Porque tiene tiempo, y al cocinar ha incursionado en la cocina, muchos de los cuales nunca habían visto una sartén, y se preguntaron qué cocinamos para el mediodía y para la noche. Y la carne vacuna fue uno de los alimentos elegidos, gracias a Dios. Como promotora de carne vacuna fue algo muy alentador, y a su vez vino asociado a, o vino de la mano a
comprar cortes nuevos o cortes que no los tenía en mente. ¿Por qué? Los porteños, por ejemplo, vivimos el día a día rápido, sin tiempo, y hacíamos un churrasco, una milanesa y ya estábamos. ¿Qué ha sucedido? Tenemos tiempo, entonces podemos incursionar, como les dije, y utilizar cortes no convencionales, no tradicionales, aquellos cortes que tanto venimos promocionando desde el instituto hace varios años. Bueno, gracias a Dios todo esto ha salido a la luz y el argentino ha incursionado a la cocina con cortes alternativos. ¿Cuáles han sido cortes, por ejemplo, para guisos, estofados, salsas, cortes para horno, cortes que no tenían en mente, como la tortuguita, la palomita, la falda, el osobuco, cortes además económicos que permiten al argentino seguir consumiendo carne vacuna durante estos tiempos tan difíciles en los cuales estamos viviendo para todos los bolsillos de los argentinos, ¿no? La contraparte ha sido que el argentino ha dejado de lado la carne, por ejemplo, de milanesas, las hamburguesas congeladas o los churrascos. El corte que más se ha visto perjudicado es el asado, porque somos amantes del asado, pero no todos tenemos una parrilla en el balcón o en nuestras casas. El asado con amigos ha desaparecido durante este tiempo de cuarentena, por lo cual la carne vacuna, el asado ha quedado totalmente fuera del menú semanal de los argentinos. Nosotros decimos, el asado con amigos puede esperar en estos momentos de cuarentena, pero, por ejemplo, ya en Córdoba, donde se han abierto o se ha posibilitado la junta con amigos, el asado, había colas en las carnicerías para consumir asado, entonces se va a ir estabilizando esa demanda del asado, ¿sí? Sí, los precios tendieron hasta disminuir durante estos más de 100 días, ¿sí? Lo cual ha permitido también al argentino darse cuenta que la carne es relativamente más barata o competitiva con otros alimentos, ¿sí? ¿Cuánto habían subido los huevos en la cuarentena? ¿Cuánto las verduras? ¿Cuánto salía a ir a la verdulería? El argentino ha visto que es rendidora la carne, se ha vuelto a dar cuenta que la carne es rendidora, permite satisfacer los placeres de la familia con un plato de carne tanto para el almuerzo como para la cena, lo cual eso también ha permitido que la demanda tienda a intensificarse o mayores preferencias por los diferentes cortes que antes no los tenía en cuenta. El argentino, al tener tiempo, al incursionar con cortes más económicos, bien, al nosotros estar promocionando estos cortes y la inclusión de ellos, ha permitido también que se convenzan o lentamente he vuelto a probar la carne vacuna. Eso lo vemos una pequeña disminución de lo que es el segmento de vegetarianos en esta época de pandemia y un crecimiento de los flexitarianos. ¿Qué significa ello? Ellos no comen carne vacuna todo el tiempo, intentan evitarlo, pero ha aumentado el consumo de ese segmento que intentaban no comerlo. Entonces es algo alentador. Los que comemos carne, ya comemos carne porque la queremos, porque es nuestra costumbre, y a los que nosotros tenemos que ir es a aquellos que sí deciden no consumir la carne, a través de educarlo. ¿Cómo los estamos educando? En nuestras redes sociales, principalmente a través de resaltar la importancia de la inclusión de la carne vacuna y demostrarles lo bueno que es la inclusión, resaltar la importancia de un plato variado, un plato balanceado, tanto en proteínas, carbohidratos, fibras, todos los macronutrientes necesarios para la subsistencia del ser humano, ¿sí? Ese segmento es el cual nosotros estamos direccionando, por eso todo este estudio de los consumidores, saber cuáles son las causas por las cuales dejan de comer carne vacuna, poder no ir al confronte, sino a la educación, que eso es lo que nosotros tenemos en mente como instituto promotor, ¿sí? Eso es lo que nosotros buscamos, ¿sí? Y gracias a Dios mucha de la gente se ha dado cuenta de la importancia que es, y más en esta época, para mantener las defensas bien altas, que todas las tenemos que tener en nuestro máximo por este virus que anda dando vueltas, ¿no? Y que la demanda vuelva a ser sostenida no solamente para la carne, sino para todas las cadenas de productoras de la Argentina, ¿sí? Eso es lo importante.
Bueno, hoy estamos acá para poder darle algunas recomendaciones acerca del cultivo de ajo, ¿sí? Que es una de las hortalizas más utilizadas en las preparaciones de comida, ¿sí? Ya sea frescos, deshidratados y en distintos platos. Así que esta es época para poder sembrar el ajo, porque el ajo necesita acumular horas de frío en el suelo para que pueda proceder al proceso de bulbificación, y obtenemos nosotros con la siembra de un diente de ajo el bulbo del ajo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Primeramente tener los ajos, ¿sí? Tener los ajos, empezar, ahora podemos ver que en esta época están brotando, fíjense, el tema de los ajos. Entonces, de una cabeza de ajo, que alrededor depende de la variedad, ya sea blanco o rojos, tienen entre 6 a 8 dientes de ajo buenos, y luego en la parte del centro son ajos más pequeños. Entonces, cuando nosotros vamos a clasificar, siempre desgranamos una cabeza de ajo y vamos a clasificar los ajos de mayor calibre, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque me van a garantizar que esto me van a dar voy a estar obteniendo otra cabeza de ajo de las mismas características. Entonces, de toda una cabeza selecciono los ajos más grandes. Estos ya están brotados, así que cuando lo vamos a sembrar, esta parte basal va a ir hacia abajo, y la parte en donde está el brote, que es la que luego va a emerger y va a dar la planta y va a cumplir todo su ciclo fisiológico. ¿Cuánto tarda el cultivo de ajo? Y depende de la variedad y depende de las condiciones, entre los 210 y 270 días. O sea que si hoy estamos sembrando, estamos hablando que a fines de enero, más o menos primeros días de febrero, vamos a estar cosechando, ¿sí? La planta no requiere demasiada prácticas culturales, más que un aporque, ¿sí? Aporcar es arrimar suelo, ¿sí? ¿Y cuál es en dónde vamos a sembrar el ajo? El ajo lo vamos a sembrar en un suelo que sea liviano, ¿sí? Un suelo que sea muy trabajado, ¿sí? ¿Por qué? Porque es donde va a bulbificar y la parte comestible va a estar por debajo del suelo. Hacemos surco, hacemos camellones, ¿sí? Surcos, en donde vamos a dejar un lugar en donde va a pasar el agua por ambos lados, ¿sí? En este surco lo que voy a hacer, que ya está abonado también con compost, lo que voy a hacer es sembrar, ¿sí? A no mucha profundidad, 2 centímetros, 3 centímetros, ¿sí? Sembramos, ¿sí? Seleccionamos los dientes que ya están previamente seleccionados, la parte basal hacia abajo, lo sembramos con la ayuda de una pala, o si el suelo está bien trabajado podemos hacer con la misma mano. Tapamos, ¿sí? Y que no quede ni muy arriba ni muy abajo sobre donde pasa el agua, sino al costado. Entonces, cuando pasa el agua va a subir por propiedad que tiene el agua, y me va a mantener toda esta superficie húmeda, ¿sí? Y después, en forma diagonal, sembramos el otro diente de ajo, ¿sí? Siempre que sean clasificados, sembramos el otro diente de ajo, tapamos, y después en forma diagonal volvemos a sembrar y volvemos a sembrar el otro diente. Y luego que terminamos de sembrar en forma de zigzag los dientes de ajo, lo que hay que hacer es regar, ¿sí? Para que pasen el agua, ¿sí? Y luego tenemos que hacer los trabajos culturales, el alporque, es arrimar suelo, ¿sí? Cada vez que vemos que el suelo va descendiendo, es arrimar el suelo para que se desarrollen bien los bulbos, ¿sí? Es un cultivo bastante no tan complicado, así que... Y luego a los 210, 270 días, depende de la variedad, es donde vamos a obtener todo el cultivo desarrollado, en donde vamos a ver que la planta, que ya está en su final fisiológico, va a tornarse un color amarillento. Esa va a ser la época en donde debemos cosechar. Así que bueno, esto es todo, espero que lo hagan. Es un cultivo que no lleva demasiado trabajo, más que el aporque, el riego, que no es muy seguido, así que bueno, espero que lo realicen, y usted puede estar consultando en la página del INTA. Hasta luego. Sí, respecto al pasto llorón, es un cultivo que bueno, que se ha ingresado en el país hace más de 70, 80 años, y ha tenido inicialmente una gran difusión. Sigue siendo una de las especies megatérmicas de mayor rusticidad y adaptación, digamos, a la región semiárida de Argentina,
que se caracteriza esta diagonal que arranca en el norte del país y termina en el sur de la provincia de Buenos Aires, hacia Bahía Blanca, que se caracteriza por comportarse algunos años como zonas húmedas y otros años como zonas áridas, ¿no? Por eso es una región semiárida, ¿no?, de transición. Esto hace que al ser tan variable, el clima, es difícil encontrar forrajeras que se adapten a esa situación, ¿no? El pasto llorón es una megatérmica de verano de alta producción de pasto, y bueno, lo más difícil, en algunos casos de implantación, en el INTA Bordenave, en la agencia Bahía Blanca, hemos trabajado mucho en el tema de implantación, sobre todo con altas densidades, trabajando en las dos fechas de siembra, las de primavera y las de finales de verano. Las de finales de verano nos han dado muy buenos resultados también, porque coinciden con un pico de lluvias en nuestra zona, y el tema de las altas densidades nos ha permitido pasar de la densidad de siembra de 1 kilo de semilla por hectárea tradicional en la región a 2 kilos, que más o menos son 300, 400 semillas germinables por metro cuadrado, a llevarla a 5 o 6 kilos por hectárea, que son más o menos 700, 900 semillas germinables por metro cuadrado, que nos permite lograr pasturas mucho más densas, con 20 a 30 plantas mínimo por metro cuadrado y no 1 a 5 como normalmente se lograba. Esto hace que la especie se comporte como una pastura cespitosa en forma de tapiz, que permite mucho menos la competencia de malezas porque no quedan espacios vacíos, produce mucho más hoja respecto a inflorescencias, lo cual lo hace mucho más apetecida por el ganado, permite transitar sobre el lote para poder hacer otras actividades como los cortes de limpieza, fertilización, la cosecha de semilla, y sobre todo nos permite ¿no?, una mayor también rendimiento de pasto, ¿no? Para ello diría 3 consejos principales para la implantación. Uno, la alta densidad, con esta que les comentaba, la siembra en estas 2 épocas según la zona, tratando de buscar el mejor pico de lluvias y que escapen a las heladas, ¿no?, por lo menos 60 días antes y después. Y por último, que la semilla al sembrarse sea de forma superficial, es decir, que la semilla no se entierra en el suelo, sembrar sobre el suelo firme. Es una especie que prefiere suelos arenosos y sueltos, entonces ese suelo lograr que esté firme, no recién removido, y la semilla en superficie sin enterrarla, solo compactada con la rueda compactadora para apretarla y ponerla en contacto con la humedad. Tiene una eficiencia de implantación muy baja, ¿no? O sea que se necesitan muchas semillas germinables para lograr plantas. ¿Por qué? Porque es una semilla muy chica que cuesta mucho hacerla nacer, entonces es una situación de monte natural con más competencia de las especies nativas, por la humedad, por los nutrientes, por la luz solar, cuesta más implantar, pero una vez que se van implantando, se puede ir colonizando. En el manejo de pastura uno trata de digamos, darle todas las condiciones iniciales para que lograr la mayor cantidad de plantas y después poder hacer un manejo por parcelas, que puede ser una forrajera que nos puede llegar a cubrir en un planteo de cría vacuna, más o menos desde el comienzo de la primavera, porque además es una especie que empieza a rebrotar muy temprano, en la primavera, también cuando a veces hace frío, pongámosle el mes de agosto, septiembre, según la región del país, se puede consumir hasta las primeras heladas cuando está recién diferido, quizá en el mes de mayo, entonces nos cubre quizás 7, 8, 9 meses del año, que podemos llegar a cubrir con esta forrajera, lo cual es más que interesante, ¿no? Sí, una vez implantada una forrajera que se adapta a muy bajas precipitaciones, ¿no? Más o menos como mínimo, como límite mínimo, nosotros decimos en regiones donde llueven 300 milímetros, si bien ahí entre los 200 y 300 conocemos sitios en el este de La Pampa y Río Negro también que se han implantado muy bien. Y bueno, como límite máximo tolera también altas precipitaciones y además en años con altas precipitaciones muchísima más la producción de materia seca, tiene una muy buena respuesta a eso. Como zona fría, digamos, de heladas, nosotros hemos visto buenos lotes, como decía, hasta en la provincia de Río Negro, ¿no? Llega a tolerar, una vez implantado su sistema radical, hasta 15 grados bajo cero, ¿no? O sea que dentro de las especies megatérmicas es una de las más tolerantes a frío también, ¿no?
Así que vemos que es una gran región del oeste de nuestro país que tiene cualidades para poder ser implantada, digamos, utilizada. Soy el ingeniero Jorge Gaitán de la AER Chilecito, del INTA en la ciudad de Chilecito. ¿Qué tal, gente? Soy Leonardo Díaz, técnico agrónomo, cumplo funciones en la Estación Experimental Agropecuaria Chilecito. En este video vamos a hablar sobre el diseño de la huerta familiar y le daremos algunas recomendaciones a la hora de decidir dónde hacer la huerta y qué elementos utilizar para su diseño. En primer lugar, el tamaño de la huerta dependerá del espacio que tengamos cada uno en su casa, ¿no es cierto? Puede ser una huerta de 1 metro por 5, de 2 metros por 5, hemos visto huertas de 3 por 5 y en este caso particular donde estamos es una huerta un poco más grande de unos 6 metros por 80. El otro factor a tener en cuenta es la disponibilidad de agua. Y necesitamos, ¿no es cierto?, por ahí eficientizar el sistema, tal vez con un sistema muy precario de riego por goteo que se puede hacer sin ningún problema. El tercer factor es el cerramiento de la huerta. Y bueno, es necesario, ¿no es cierto?, que en el diseño de la huerta tengamos en ese espacio ya decidido, podamos cerrar nuestra huerta a efecto de que ninguno de los animales, ¿no es cierto?, se acerque a la misma. Una vez decidido el lugar donde vamos a hacer nuestra huerta, generalmente el sol es un factor muy importante. Tenemos que buscar un lugar de insolación que no sea menor a 5 horas por día de insolación. Y por ejemplo, acá, como ustedes verán, estamos a las casi 4 de la tarde y todavía hay una buena insolación. Es decir que generalmente los lugares, ¿no es cierto?, de ubicación de este a oeste son ideales, digamos, a la hora de hacer los diseños, por lo menos en nuestras localidades. Si tenemos una pared colindante al sur, mucho mejor, porque esa sería el respaldo, ¿no es cierto?, de los vientos fríos que vienen del sur en nuestra casa. Explicaremos ahora algunos aspectos más prácticos a la hora de hacer el diseño. Decíamos que cuando tengamos la semilla para hacer la siembra directa, rápidamente hay que disponer del lugar, hacer los surcos y sembrar. En este caso, en esta huerta ya está un poquito más avanzada y vamos a ver ya algunas distancias que hay que tener en cuenta a la hora de considerar el diseño de la huerta. Bueno, en cuanto a la distancia entre bordos, en este caso la determinamos de 80 centímetros, de cresta a cresta podríamos decir. Marcamos con una estaca esa distancia y una vez determinados 2 puntos, digamos, procedemos a levantar el borde. En el diseño de esta huerta, este bordo está preparado para ser sembrado en las 2 caras. Y en este caso particular vamos a hacer siembra de arveja en una sola cara del bordo. Recordemos que es una planta que se desarrolla dentro de todo un poco más que algunas otras especies, o sea que vamos a sembrar una sola cara para un posterior enramado. Marcamos los orificios cada 35 centímetros en este caso y vamos a proceder a la siembra. Del uso de la manta térmica con 2 fines. Una, naturalmente, estamos haciendo un cultivo de invierno, esto nos protege un poco del frío, y también, por otro lado, esto nos ayuda mucho a prevenir el ataque de pájaros. Para sostener la manta térmica se está empleando, en el caso de esta huerta, el diseño de esta huerta, unos arcos de aproximadamente 80 o 1 metro de longitud, arcos de alambre, y que son colocados cada 2 metros y medio aproximadamente. En tiempo de pandemia, el INTA te acompaña, haz tu huerta
quédate en casa. A nivel nacional, la brucelosis caprina está distribuida de una manera no homogénea, por así decir, y entonces tenemos zonas con baja prevalencia, o sea, baja cantidad de animales infectados, y zonas con alta prevalencia, que son las zonas preocupantes, porque esta enfermedad no solamente afecta al caprino, sino que afecta al ser humano. Nosotros allá por el año 2005 hicimos un relevamiento sectorizado de toda la provincia de Mendoza, en un trabajo entre la provincia y el INTA, y ahí lo que vimos es que la zona norte de Mendoza, por ejemplo, tenía mayores prevalencias que la zona sur. Nos sirvió bien para zonificar y para armar un programa. El proyecto básicamente planteaba la vacunación masiva durante 10 años de todos los caprinos de la provincia de Mendoza, trabajando con una alternancia porque no alcanzaban los medios, digamos. Entonces lo que hicimos fue, un año se trabajaba en el norte de Mendoza y otro año se trabajaba en el sur. Y así se iba alternando. Entonces todos los años, año por medio, digamos, se volvía a vacunar en la misma zona. ¿Para qué? Para darle una dosis de refuerzo a los animales que ya se habían vacunado la primera vez y para darle su primera dosis a animales que habían nacido en el intermedio, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, entre el año pasado y el anteaño llegó el momento de evaluar ese programa. Lo que hicimos fue volver a muestrear establecimientos que habíamos muestreado en el 2005 y 2006, y la sorpresa agradable fue de que, bueno, que se logró bajar casi en un 70% la cantidad de animales infectados en la provincia de Mendoza.